Les dije el día de hoy que vamos a ver funciones que se pueden reutilizar. ¿Por qué? Porque de lo que hicimos el día de ayer, vimos que tanto el arranque y el paro, en ambos casos o en ambas rutinas, tenían características muy similares. De hecho, lo único que iba a cambiar era la lógica del botón de paro en lo que respecta al modo local. Teníamos algo más o menos así. Vamos a PLC. Teníamos algo más o menos así. Si vamos al main, teníamos el bloque de alarmas, teníamos el bloque de arranque y paro local y el bloque de arranque y paro remoto. Se veía el bloque de arranque y paro local, que era lo que teníamos. Teníamos un flip-flop SR con la condición de arranque, la condición de paro y la protección por sobrecarga. Si divido la pantalla y ahora veo el remoto, es exactamente casi la misma estructura. La única diferencia está que el arranque desde la pantalla no necesita que lo neguemos. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar una función que la podamos llamar dos veces. Tanto que si tenemos el modo local como si tenemos el modo remoto. Para hacer eso, vamos a agregar un nuevo bloque que lo vamos a llamar nada más A y P o arranque y paro. La vamos a definir como función y le voy a dar aceptar. ¿Sale? Y ahora, dejen regreso a una vista de una sola ventana. Quiero que visualicen algo que les voy a mostrar aquí arriba. Yo estoy ahorita en la función arranque y paro. Se llama AIP. Si voy aquí a la parte de donde dice interfaz del bloque, le voy a dar clic para que se despliegue. Aparece aquí como si fuera una tabla de Excel, en la que yo voy a tener definidas variables. ¿Sale? Esas variables que yo pueda definir ahí es como lo que ustedes tenían cuando definían una función en C, que mandaban a llamar una variable y ustedes le mandaban los argumentos, que son los valores que va a trabajar la función internamente, pero que necesita que ustedes se los envíen. Entonces, aquí como vamos a hacer una función reutilizable, le vamos a estar mandando cada que la mandemos llamar con qué variables va a trabajar. En ese entendido, si yo reviso la estructura de este programa, yo tengo una señal de arranque, una señal de paro y una de sobrecarga, que van a fungir como entradas. Entonces las tengo que definir en mi función. Y voy a tener una de motor. Esa de motor hay que tener cuidado, porque esa de motor, cuando entre la función, tengo que conocer cuánto vale y después tengo que dar un valor de salida. Entonces no va a fungir como una salida, sino va a fungir como una señal de entrada-salida. Entonces vamos a ir aquí a la interfaz del bloque y vamos a llamar esas variables genéricas. Tengo una entrada que voy a denominar como arranque. Que va a ser de tipo booleano. Una de paro. Y otra de sobrecarga. Y aquí donde dice in-out o entrada-salida, vamos a definir una que se llame motor. El motor que voy a controlar con esa función. ¿Y qué sucede? Voy a programar esta función, pero que sea genérica, esto que tengo aquí. Para eso, voy a arrastrar un bloque vacío y voy a poner de nuevo un flip-flop, un SR. Y entonces,
A la entrada de set le voy a dar la variable genérica arranque, que va a depender de lo que yo le mande a esa función como señal de arranque. Para eso simplemente ponen arranque y ya queda declarado. Noten que ya no tiene una dirección como anteriormente se estaba manejando. Aquí, de hecho, le aparece como un gatito, una almohadilla. ¿Sale? ¿Y cuáles van a ser las condiciones de paro? Paro y sobrecarga, las que están aquí. Entonces vamos a poner un contacto abierto en paralelo junto con otro contacto abierto. De paro y sobrecarga. Y aquí la vamos a definir como motor, la variable genérica que tiene acá. Entonces, hay que entender que cuando esta variable se manda a llamar, va a trabajar con los valores que yo le esté depositando en sus variables de entrada de esa función. Vamos a ver cómo queda para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Le voy a dar compilar a este bloque, ¿sale? ¿Y qué ocurre? Voy a ir al main de este lado. Le voy a activar el main. ¿Sale? Y ahora, en lugar de tener arranque y paro local, voy a arrastrarle la función arranque y paro simple. ¿Y qué ocurrió? Ya no es un bloque como este que tenía aquí, en el que pues nada más estaba mandando a llamar un pedazo de código. Ahora ese pedazo de código necesita variables para poder trabajar. ¿Me explico? Si este va a ser el modo local, ¿cuáles van a ser nuestras señales que le vamos a mandar como arranque, paro, sobrecarga y motor? Vamos a mandar la de arranque, exactamente, la del arranque físico. Paro. Aquí hay una situación. El paro lo definimos como abierto dentro de la función. Entonces, este aquí lo vamos a tener que negar. Y le voy a poner el paro físico y la de protección por sobrecarga. Y el motor, pues le voy a mandar la variable de motor. ¿Sale? Ya borro esta función, ya no me sirve. Ahora, modo remoto. Vuelvo a mandar a llamar la misma función. La diferencia ahora va a estar en que le voy a cambiar las variables con las que va a trabajar internamente. Aquí, ¿cuál le vamos a poner? Los de pantalla, ¿no? Pant arranque. Pant paro. Aquí no hace falta negarlo, porque la lógica es abierta. La de protección de sobrecarga. Y la de motor. Si se ve, ya no estoy utilizando estas dos funciones que hayamos declarado la clase pasada. Ahora estamos utilizando esta nueva función que utiliza argumentos para trabajar internamente variables con los valores que nosotros le enviemos. Entonces, si ahora yo trabajo con esto, le voy a dar compilar, abrimos nuestro simulador, abrimos el proyecto que teníamos trabajando,
Actualizamos y cargamos. Entonces, vamos al simulador y ponemos nuestras señales de paro y sobrecarga. Y si ahora regresamos aquí a la HMI e iniciamos la simulación de la HMI, entonces doy restablecer y ya tenemos lo que teníamos al día de ayer con las funciones independientes, pero ahora con una sola función. Actualmente, si me voy al main, está activada la función de arranque y paro local. Quiere decir que el motor va a funcionar con el botón de arranque físico. Ahí prendió, ahí paró, ¿sale? Y no puede arrancar ni parar con la HMI. ¿Por qué? Porque la misma función que llamamos, pero con los datos de la pantalla, no está activada. Hasta que yo cambio a modo remoto o modo HMI, ahora opera con el arranque y paro desde la HMI. Y no puede hacerlo ahora con los botones físicos. Si arranca y ocurre una sobrecarga, pues ya tenemos el resultado, ¿no? Reactivamos la sobrecarga y no puedo arrancar ni parar hasta que presione la tecla de restablecer. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver el día de hoy son los temporizadores. Para eso, ya vamos a prescindir de estas funciones de arranque y paro local y remoto. Si quieren borrarlas adelante, si quieren dejarlas, no hay problema. Vamos a trabajar con temporizadores. Vamos a estarlo trabajando en este mismo proyecto. Entonces, lo que sigue es, vamos a agregar un nuevo bloque de función para trabajar los timers. Lo voy a llamar timers o temporizadores, como ustedes gusten. Bueno, estuve poniendo las variables en español, entonces le voy a poner temporizadores. Le voy a dar a aceptar. Ya se generó mi función y ya estoy dentro de mi función. ¿Cómo operan los temporizadores? Vamos aquí a la carpeta de temporizadores y vamos a ver que tenemos 4 temporizadores base. El temporizador de impulso, el temporizador con retardo a la conexión, a la desconexión y el temporizador con retardo a la conexión retentivo, ton retentivo. ¿Sale? Vamos a empezar con los primeros dos que trabajamos en control electromagnético. Para eso voy a arrastrar un bloque ton, ¿sale? En cuanto yo arrastro un bloque ton, en TIA Portal se genera un pequeño bloque de datos para guardar la información de ese temporizador en específico. ¿Por qué? Porque aquí los temporizadores ya son programados. Ya no es como en otros PLCs, que según el PLC tenía un número determinado de temporizadores. Aquí yo puedo poner los temporizadores que yo requiera. Si nos vamos a PLCs viejitos, por ejemplo Micrologix 1000 o PLCs así, ya tenía definido cuántos temporizadores podía utilizar. Que si 40, que si 30 y tantos. Aquí puedo utilizar los que yo requiera. Pero hay que entender que por cada temporizador que yo cree, voy a tener que generar un bloque de datos para poder guardar sus valores. Ahorita vamos a ver a qué corresponden esos valores. Entonces, aquí que ya arrastré, me dice cuál va a ser tu, me pregunta cuál va a ser tu bloque de datos. Me da por default uno ya con estándares JEC. Voy a poner aquí lo voy a bautizar de nuevo mi bloque de datos y le voy a denominar timer. Entonces se va a generar un bloque de datos genérico para almacenar los datos de un temporizador.
cualquiera, llamado timer. Entonces le voy a dar a aceptar y fíjense cómo va a cambiar aquí mi árbol de proyecto. Le doy a aceptar y aquí ya se abrió una nueva subcarpeta que dice o se llama bloques de sistema, en la que en recursos de programa vamos a encontrar el bloque timer. Divido la pantalla y voy a visualizar que en timer, el bloque de datos, existen 4 variables que maneja un temporizador. PT, que es el acrónimo de la palabra preset time o tiempo preestablecido. Es el valor al que yo voy a programar el temporizador. Después tengo la variable ET o enable time, conteo activo, el valor actual de conteo. Y finalmente tengo los datos de entrada y los datos de salida del temporizador. Entonces, para poder controlar este temporizador, voy a definir una nueva tabla de variables. Voy a agregar una nueva tabla que se llame timer. En esa nueva tabla de variables voy a declarar una variable de tipo booleano para controlar cuándo quiero inicializar el temporizador. Entonces le voy a poner iniciar temporización. Voy a poner ahorita una variable que voy a tener o que voy a utilizar después, que va a llamarse valor preestablecido timer, y otra que se llame valor actual. Ojo, estas variables, bueno, aquí la regué. Voy a empezar definiendo estas en un byte. Ya tengo ocupado el byte 0, entonces me voy a ir a un número de 10 en 10. Voy a poner el M 10.0 para definir el bit para iniciar la temporización. Y voy a poner estas variables de tipo time. Al ser de tipo time, necesitan datos de double word o 32 bits. Entonces, si estoy ocupando el bit 10, esta la voy a definir como MD12. Y la siguiente la voy a definir como MD, un double. Si voy a ocupar 4 bytes para la primera, entonces me tendría que ir 12, 13, 14, 15 al 16. Entonces este sería MD16. ¿Y qué vamos a hacer con este temporizador? Vamos a empezar a trabajar con él. Este va a ser un temporizador que va a trabajar 5 segundos. Vamos a ver si es cierto. Tengo estas variables que acabo de declarar. Ahorita vamos a irlas utilizando poco a poco. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora acá en donde puse el temporizador? Vamos a poner un contacto abierto para controlar cuándo vamos a energizar el temporizador. ¿Con cuál? Con el bit de iniciar temporización. ¿Vale? Con eso vamos a controlar cuándo se enciende o no. Hay que entender que este bloque va a ser como si fuera la bobina cuando nosotros teníamos los temporizadores en control electromagnético. Y acá en PT vamos a declarar el tiempo que quiero que lleve de conteo. Para declarar el tiempo hay que poner una inicial con la letra T. Le vamos a poner la almohadilla T gatito. ¿Sale? Y el tiempo en su unidad, en su valor numérico y la unidad que vamos a programar. Por ejemplo, si yo quiero este temporizador que sea de 6 segundos, le voy a poner T almohadilla y el tiempo declarado como 6S. Ahí ya me está indicando que son 6 segundos.
Supongamos que quisiera que fuera de 2 minutos y medio. ¿Cómo haríamos la declaración? Exactamente, 2 minutos 30 segundos. Y así, si quisiera que fuera horas, pues diría 2H y lo demás que quisiera, o inclusive milisegundos. Entonces, vamos a dejarlo de 6 segundos, T almohadilla 6 segundos, ¿sale? Y con esto ya programé un temporizador para que funcione 6 segundos. Vamos a ir al main y vamos a arrastrar el bloque para que se pueda estar utilizando. Con esto compilo. Dice que no he compilado mi bloque, perdón. Vamos a compilar todo el PLC para que no haya problemas. Ya está. No hay errores. Y voy a cargar. Y aquí va a pasar algo curioso. Voy a establecer conexión online. Y ahí está. Dice que actualmente el temporizador tiene su cuenta 0. Y su objetivo es llegar a 6 segundos. Le voy a dar aquí en forzar a 1 para iniciarlo. Pero no va a pasar nada. No empieza a incrementar ni a decrementar. ¿Por qué creen que ocurra eso? Ya está activado el bloque. Pero no está haciendo la cuenta. No, más que nada es porque no tiene asignado a ningún, ¿cómo se llama? A ninguna variable que esté requiriendo ese tiempo. O sea, no está en uso el bloque. Y como no está en uso, pues se queda así. Para que funcione necesita que lo asignemos a alguna variable que esté utilizando sus datos. Dice, pues sí está declarado el temporizador, pero pues no me estás empleando en ningún lugar. Entonces no voy a funcionar. Vamos a hacer que funcione. Voy a dar de nuevo forzar a 0. Para poder trabajar con el temporizador, voy a deshacer la conexión ahorita. Y habíamos dicho que el temporizador tiene datos con los que podemos estar manipulando, que se guardan en este bloque. Y uno de ellos es la salida. ¿Sale? Vamos a hacer el efecto que nosotros teníamos con los timers cuando lo ocupábamos. Es decir, aquí vamos a generar su contacto normalmente abierto y su contacto normalmente cerrado. Para eso, voy a generar dos variables para poder visualizar los valores del timer. Dos booleanos más. Voy a poner la de Q de salida timer. NC. Normalmente cerrada, que es un booleano, definido como M10.1, porque ya ocupé la 0. Y voy a poner Q timer normalmente abierto. ¿Cómo se comporta la señal normalmente abierta? ¿Vale? Y para que ya pueda ejecutar cálculos el temporizador, vamos a poner aquí en el segmento siguiente un contacto abierto con el que vamos a activar la salida QTimer normalmente abierta. Y vamos a poner un contacto cerrado con una salida QTimer normalmente cerrada. ¿Y qué datos son los que vamos a poner para que se pueda activar o no? Vamos a poner la salida del timer. ¿Cómo se pone? Para poner este dato de salida del bloque de datos, puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar aquí la variable, arrastrarla y pegarla aquí. ¿Me explico? O puedo agarrar y teclear en dónde está contenida. Sé que está en el bloque de datos timer, entonces tecleo timer, T, me aparece el bloque de datos. ¿Y qué valor quiero poner ahí? Pues va a ser el dato de salida. Timer.q.
Entonces, con esto voy a compilar y voy a cargar al PLC. ¿Y qué es lo que ahora tenemos? Tenemos el contacto cerrado, actualmente está cerrado porque pues el temporizador está apagado. Y el abierto pues no hay señal porque pues, está apagado, está abierta la señal. ¿Cómo funcionaba el timer on delay? ¿Qué pasaba con sus contactos? Entonces, se supone que si yo energizo este temporizador, se van a mantener así las señales 6 segundos y después van a conmutar. Hasta que yo deje de energizar el temporizador, van a regresar a su estado normal. Vamos a ver si es cierto. Le voy a dar forzar a 1. ¿Y qué ocurre? Está haciendo la cuenta, llega a los 6 segundos y cambiaron de estado. Y se van a mantener así, el abierto cerrado y el cerrado abierto, hasta que yo apague el temporizador. Voy de nuevo. Forzar a 1. ¿Sale? Forzo a 0 y regresan a su estado normal. Otra de las cosas que quiero que vean es, por ejemplo, si yo trabajo con temporizadores, ya no estoy nada más limitado a trabajar con la salida del contacto. Es decir, ven que aquí ya estoy haciendo la función de contacto temporizado abierto y cerrado. Puedo trabajar inclusive con el valor de conteo. Puedo, por ejemplo, decirle que los primeros 3 segundos de ese temporizador active una salida. ¿Vale? ¿Cómo creen que lo haría? Digo, ya sé que después de 6 segundos tiene que hacer esta conmutación. Pero quiero que los primeros 3 segundos pues active una salida. Por ejemplo, le voy a poner una variable en timer. Voy a declarar un booleano de auxiliar. Quiero que ese auxiliar se prenda los primeros 3 segundos del temporizador. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre? Ok, más allá de poner una segunda condición, recordemos que podemos trabajar con el tiempo que va contando el temporizador. Entonces, para eso, aquí en la variable enableTime la voy a poner o la voy a guardar a otra variable o puedo trabajar directamente con set. Vamos a hacerlo de esta manera. Digo, quiero que los primeros 3 segundos prenda ese bit de auxiliar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a poner mi bit auxiliar aquí. Quiero activarlo los primeros 3 segundos. Para hacer eso, aquí en instrucciones hay unas que se llaman de comparación. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando empiece a funcionar el timer y sea menor o igual a 3 segundos, prenda. Para eso primero le voy a poner un comparador que sea mayor a qué. Un comparador funciona el dato que quiero comparar con el valor que va a comparar. Hay que entender que quiero que este prenda del tiempo 0 a los 3 segundos. Entonces, lo primero que tengo que ponerle es que el dato de conteo del temporizador sea mayor a 0 segundos. Para eso le pongo t almohadilla 0 segundos. Y le voy a decir que va a trabajar con tiempo. Va a comparar tiempo esta instrucción. Y arriba le voy a poner timer et o tiempo que lleva de conteo.
que sea mayor a 0, pero que sea menor o igual a ¿cuánto dijimos? 3 segundos. Y aquí le voy a poner timer ET 3 segundos. Vamos a ver si es cierto. Compilamos y cargamos. Entonces ahí tenemos esto. No prende porque ahorita el tiempo es 0. Pero ¿qué sucede? Forzo a 1. Y no prendió. ¿Por qué no me dijeron que aquí puse mal? Que tengo mal aquí. Que la condición es mayor. Exactamente. Mayor. ¿Vale? Entonces ahora sí. Si doy forzar a 1. Empieza a hacer el conteo temporizador. Y cuando son los 3 segundos. Ya no cumple esta condición. Y se apaga. ¿Sí? Para esto hay que recordar lo de los intervalos. Cuando el intervalo era abierto y cuando el intervalo era cerrado. ¿Por qué? Si yo no pongo esta condición de que sea mayor a 0, ¿qué va a ocurrir? Forzo a 0. Que siempre va a estar encendido. Y yo solamente quiero que encienda los primeros 3 segundos. Pero si se apaga el temporizador, siempre va a estar encendido. ¿Dudas con esto? Vamos a meterlo a la HMI. Esto que hemos estado trabajando. Voy a dar forzar a 0. Deshago conexión online. Y vamos a trabajar con la HMI. Vamos a enseñarles cómo generar una nueva imagen. Para eso voy aquí a HMI y puedo decirle que agregue una nueva imagen. ¿Sale? Ahí está mi imagen. Y ya está directamente. Entonces tengo la imagen que se llama imagen 1. La voy a llamar como timer. Le voy a quitar este fondo. Bueno, le voy a dejar que no sea este gris claro. Para eso voy a las propiedades. Y le pongo que el color de fondo sea el mismo que tengo en la pantalla. Entonces aquí es donde voy a trabajar con esto. ¿Vale? Tengo que generar los botones de navegación. Para lo cual, por ejemplo, voy aquí a menú. Y así como tengo mi botón de control motor, le voy a hacer copiar y pegar, control C, control V. Le voy a poner timer. Y voy a ir a sus eventos. Y dice que al soltar va a activar una imagen. La imagen que va a activar la voy a cambiar por timer. Voy a control motor y voy a copiar el botón de atrás, control C. Voy a ir a timer y voy a pegar el botón de atrás.
Si me fijo en atrás, dice que al soltar va a activar la imagen de menú. Está bien. Entonces vamos a ver si tiene ya, si ya es navegable esta pantalla. Voy a menú, voy a iniciar la simulación en menú. Y ya tengo control motor, voy atrás, voy a timer y ya está en la de timer. Voy atrás. Ya es navegable. ¿Vale? En timer vamos a trabajar con la imagen. ¿Qué quiero en timer? Bueno, de control motor también me copio el título. Voy y pego y le voy a poner control temporizador. Y lo que vamos a hacer es que vamos a configurar desde el HMI cuál es el tiempo que nosotros queremos que cuente el timer, que nos muestre el valor del tiempo que está contando, y que además visualicemos el estado de las salidas. Entonces, empezamos con esto. Le voy a poner aquí valor preestablecido. Y vamos a poner un campo de entrada y salida. Este que dice, que parece como un reloj digital que dice 0.12. Ese campo de entrada y salida es para poder ingresar un valor numérico. La HMI va a darle al usuario la opción de que a través de un teclado puede ingresar el valor que quiere ajustar. Entonces vamos a sus propiedades. ¿Vale? Y en variable vamos a poner la variable de timer valor preestablecido. Dice que es una variable de tipo time. Va a ser un valor de, aquí es importante el modo. Ahí yo tengo que ingresar un valor numérico. Entonces le vamos a poner el modo que sea modo de entrada-salida. Que yo pueda ingresar y que también visualice el valor que se escribió. Formato de visualización decimal. Vamos a ver ahorita qué corresponde eso de decimal porque no hay correspondencia de datos. Y le vamos a poner que sea sin signo porque el tiempo es positivo. Entonces borramos el signo. Y le vamos a poner 4 dígitos, coma, 0. ¿Sale? Eso es para acotar lo que queremos que ingrese el usuario. Ok, 99,9. Enter. No me deja. 9.
Ah, perdón. Es que está, como está definida la variable como tipo time, por eso no deja poner el coma. Entonces vamos a ponerle este valor. Entonces esto va a servir para poderle asignar el tiempo desde el HMI. Vamos a ver cómo interactúa. ¿Vale? Entonces, para ver la interacción, vamos a ir a la variable de temporizadores. Y aquí en lugar de ponerle el tiempo fijo, vamos a poner la variable de valor preestablecido timer, que es la que ya le pusimos a esa variable. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, mi variable ahorita dice que vale 0. Vamos a ver. Voy a la pantalla de timer, inicio la simulación y dice que vale 0. Entonces, vamos a el bloque de temporizadores. ¿Y qué ocurre? Vale 0 ahorita. ¿Qué pasa si yo quiero meter un valor? Voy a ingresar un valor. Voy a meter el valor de 500. Voy a ver a qué es equivalente. Le doy enter. Y 500 equivale a 5 segundos. Porque el tiempo que ustedes ingresen desde desde el display va a ser igual a milisegundos. Nada más que aquí tiene el error de la coma. Déjenle quito el error de la coma. Ya. Entonces, nuevamente voy al main. Ay, perdón. Al bloque del temporizador. Y dice que ahorita tiene 5000 milisegundos. Lo quiero 8 segundos. ¿Qué es lo que hago? Tengo que ingresarle el valor de 8. Perdón, de 8000. Lo que tenemos que hacer es un escalamiento. Tenemos que hacerle a ver a qué corresponde. Ya vimos que lo que ingresemos ahorita va a ingresar directamente en milisegundos. ¿Sale? Lo vamos a dejar en segundos. Para hacer eso, vamos a la HMI en timer y la variable le voy a poner de nuevo en sus propiedades que me acepte un decimal para que ya sea punto. ¿Sale? Vamos a ponerle el formato de representación. Estaba bien como lo tenía. ¿Sale? Ya tiene el coma. Y ahora vamos a ir a la ¿cómo se llama? A las variables de la HMI. Voy a variables de HMI. Mostrar todas las variables. Y voy a seleccionar la variable de valor preestablecido. Y voy a poner un escalado lineal. Lo voy a activar. Y voy a hacer su equivalente. Es decir, 1000 valores
del HMI van a corresponder a 1 en el PLC. O más bien al revés. Un valor, un segundo en la HMI, en esa variable, va a equivaler a 1000 milisegundos en el PLC. ¿Sí me explico? Si yo le meto un valor de 1 en el HMI, va a equivaler a 1000 en el PLC. Entonces, con esto, voy de nuevo a la imagen y le voy a dar iniciar simulación. Y ya estamos de nuevo. Menú. Temporizadores, ¿dónde está? Entonces ahí dice punto 8 es igual a 8. Ahí me falló. Estoy mal por un dígito. Entonces tengo que regresar de nuevo acá por el decimal que le puse. A variables de HMI. Valor preestablecido en sus propiedades. A ver, vamos a ver si así ya queda. Y ya está, 8. 8 segundos ya van a equivaler a lo que son 8 segundos en el temporizador. Le quiero poner 12 segundos. Ya son 12 segundos en el PLC. Ahí nada más voy a tener un problema porque no van a ser milisegundos. Por ejemplo, le pongo 8.5 segundos. Así. 8 segundos con 500 milisegundos. ¿Sí se ve? Vamos a complementar la interfaz. A esto le vamos a agregar al HMI. Ese es para ponerle el valor que queremos que cuente. Y hasta inclusive le podemos poner la unidad. Control C, Control V. Que sean segundos. Le doy en formato de texto que se alinee a la derecha. Y así como va a tener el valor preestablecido, Control C, Control V, Control Z. Voy a ponerle valor actual. Y el valor actual puede serle que yo le ponga aquí al temporizador la variable NT, la que declaré como valor actual, o que la jale directamente del bloque de datos del temporizador. Ahora vamos a jalarla directamente. Aquí se la asignamos a una variable externa.
Entonces, ahora en el temporizador, voy a ir a sus propiedades, aquí en la variable, y voy a jalar la variable directamente del bloque de datos. Voy a bloques de programa, recursos, timer, y voy a jalar el dato et. Pero igual, al momento que declaro la variable, tengo que hacer el mismo escalado. Voy a menú. Ay, no, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí con tanta pantalla. Voy a variables de PLC, de HMI, perdón. Y esta también le tengo que activar el rango. ¿Cómo habíamos dejado la otra? De 1000 a 10. Entonces hacemos lo mismo con esta a 10. Y ya voy a tener el valor de salida. Otro cambio que hay que hacerle a la imagen es que ya no quiero yo modificar ese valor, sino solamente quiero que sea un display. Entonces le voy a decir que sea solamente de salida el tipo, que nada más despliegue el valor. Y vamos a poner un interruptor para controlar cuándo se activa o se desactiva el temporizador. Lo vamos a poner ahora de que en lugar de ser de interruptor, que parezca un botón. Interruptor con texto. Y en el título para off le vamos a poner, cuando esté apagado, que diga iniciar temporización. Y el otro desactivar temporización. Y la variable va a ser la de el temporizador, de iniciar temporización. Voy a su apariencia, le digo que el texto sea en color blanco. Y que el patrón de relleno sea compacto para poderle cambiar a un color cian. Vamos a ver si es cierto. A la de iniciar temporización, a la que está controlando el temporizador, a esta de aquí. Entonces ya con eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos declarado 8.5 milisegundos. Le voy a dar iniciar temporización. Y ahí me está desplegando el valor de tiempo. Le doy desactivar y lo apaga. Ya solo para concluir también. Notamos que cuando iniciamos la temporización, nuevamente vean la variable. Se está adquiriendo cada segundo. Del mismo modo que lo hicimos con las luces indicadoras, hay que hacer que el tiempo sea más corto para cada que actualice ese valor de esa variable. Entonces vamos a variables de HMI y por ejemplo a la de iniciar tiempo, perdón, de hecho es esta timer et. Vamos a ir a sus propiedades y le vamos a poner que en su configuración el ciclo de adquisición sea 100 milisegundos. Al igual que algo que no les había comentado, yo puedo ponerle límites para los valores que voy a ingresar.
Por ejemplo, a donde digo valor preestablecido, aquí hay una opción que se llama rango. Puedo ponerle que tenga un rango arriba y un rango abajo, con un valor constante en el que yo digo, no puedes pasar de este valor. Por supongamos que le ingresen más allá de 60 segundos. Le voy a poner el valor de 60,0. Y abajo, ay caray, 60. Perdón, no acepta decimales. Tengo ahí un conflicto con la vieja versión de tía. Voy a poner 600 y le voy a poner 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si regreso a la pantalla de timer, cuando inicie la simulación, de hecho eran 3 dígitos, me pasé ahí, y le doy ingresar el valor, ah caray, no me deja los límites, dejen reviso luego eso, lo vamos a dejar pendiente. Pero bueno, si dejo los 50 segundos, doy inicializar y ya se visualiza mejor este tiempo. Ya solo para concluir, vamos a poner las luces indicadoras que nos indiquen el estado de la entrada, la salida negada y la salida abierta del temporizador. Para eso, vamos a ir a librerías. Y vamos a arrastrar luces piloto. Control C, Control V. La vamos a declarar esta como in timer o entrada del timer. Esta va a ser la salida timer y esta va a ser la salida negada, QN timer. Entonces, esta la vamos a dirigir a la salida directamente del timer, perdón, a la entrada del timer, que es la de iniciar temporizador. Entonces voy a propiedades. La variable la vamos a asignar a bloques de programa, recursos, timer, in timer. Esta la vamos a direccionar a variables de PLC, las de timer, a la de Q normalmente abierto, y esta la de Q normalmente cerrado. Y como va a haber retrasos en la adquisición de la señal, de una vez nos adelantamos y vamos a variables HMI. Y le vamos a poner, este es otro atajo, ya de manera directa, que el ciclo de tiempo de adquisición para esas 3 nuevas variables sea 100 milisegundos.
¿Vale? Entonces con esto ya inicio la simulación en el HMI y voy a mi variable de, a mi función de temporizadores. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a timer y digo, valor preestablecido 8,5 segundos. Si doy iniciar temporización, se activa la entrada y después de 8 segundos va a conmutar estas salidas. Y se van a mantener así hasta que yo desactive el temporizador. ¿Dudas? Para concluir, quiero que este ejercicio lo hagan con los 4 temporizadores y me digan cómo funcione y de los 4 me obtengan su captura de pantalla. Es decir, ¿qué pasa si ahora en lugar de tener un ton, yo esto lo cambio por un TOF, que sería el siguiente? Entonces digo, 8, segundos, inicio temporización, dejo que acabe de cargar, y sabemos que van a conmutar de manera inmediata los contactos. ¿Sale? Porque ahora va a funcionar cuando yo desactive, va a contar los 8.5 segundos y después de esto va a regresar a su estado normal los contactos. ¿Sí? Que hagan eso para el ton, el TOF y los dos nuevos temporizadores, que es lo que me van a explicar en la próxima clase. Que ahora, ¿qué ocurre si yo aplico un TP, por ejemplo? O temporizador de pulsos. ¿Qué pasa con el TP? Activa. Y solamente necesita un flanco positivo para que haga la acción. Revisan los 4, por favor. ¿Vale? Esa es una de sus actividades que van a realizar el próximo jueves.